Bueno, tal lo prometido en el video anterior, vamos a destinar este pequeño y último video en esta bolilla a estos procesos que ha incorporado el Código Procesal de Río Negro, que reciben el nombre procesos de estructura monitoria. Algunas particularidades generales sobre estos procesos que ustedes deben tener en cuenta. Ustedes han estudiado hasta ahora, y lo que se les ha explicado, principalmente en las primeras bolillas de esta materia, cómo estaba estructurado un proceso, incluso los procesos de ejecución clásica que van a ver. Los procesos estaban estructurados con etapas previstas en donde encontrábamos una primera etapa en donde se ejercía una pretensión. Necesariamente esa primera etapa requería una sustanciación, una puesta en conocimiento del demandado de esa pretensión para que venga y se defienda. De acuerdo a la posición que asumiría ese demandado, iba a haber una etapa de prueba, de acreditación de los hechos, y después, evidentemente, íbamos a tener la sentencia que se iba a pronunciar sobre esa pretensión, admitiéndola, rechazándola, admitiéndola total o parcialmente. Vale. Esa es la estructura básica, elemental de los procesos que ustedes han estudiado hasta ahora. Ya les digo, de un proceso de conocimiento a los procesos de ejecución que vamos a ver también con mayor o menor etapas. El proceso de estructura monitoria tiene una conformación diferente a la que estamos analizando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que frente al ejercicio de una pretensión en este tipo de procesos, no va a haber un traslado para que venga a defenderse, no va a haber por lo tanto una etapa probatoria siguiente a eso, sino que el acto que va a corresponder a aquella demanda, aquel ejercicio de la pretensión, va a ser el dictado de la sentencia. O sea, se alteran las etapas del proceso. Va a estar la pretensión entonces y acto seguido a ese ejercicio de la pretensión, el dictado de una sentencia, de un pronunciamiento judicial sobre la pretensión que ya está ejerciéndose, admitiendo o rechazando esa pretensión. Después de esa sentencia, se da la posibilidad de abrir alguna y eventual etapa de discusión sobre esa sentencia. Entonces se han estructurado estos procesos de una forma diferente, en donde el pronunciamiento judicial se adelanta en forma inmediata al ejercicio de una pretensión. Vamos a ver que obviamente no cualquier tipo de pretensión puede ser beneficiada por este procedimiento tan abreviado, tan rápido y tan limitado en el conocimiento que se pueda detener. En principio, la Ley Procesal de Río Negro, que ha receptado este código, este proceso de estructura monitoria, lo ha reservado para determinadas pretensiones. Ustedes tienen expresamente contempladas en un artículo las pretensiones que pueden ser objeto de este proceso y no pueden ser otras. Van a ver, como primera, la pretensión que establece o que exige la obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios, dice, o de cosas muebles ciertas y determinadas. Segundo, el desalojo de bienes inmuebles o rurales fundado en el vencimiento del plazo contractual. Tercero, el desalojo también de los mismos bienes inmuebles o rurales por falta de pago del alquiler. En este caso le exige también que además siempre se debe haber justificado o hacer acreditar que se interpeló por medio fehaciente al locatario y que no cumplió.
Cuarto, la división de condominios. Y quinto, la restitución de cosas dadas en comodato. Voy a dejar el inciso sexto para hacer después la aclaración, porque el inciso sexto es que muchas veces le presenta confusión cuando ustedes estudian. O sea que esas 5 pretensiones básicas, únicas, son las que pueden ser beneficiadas por un proceso monitorio. O sea, si yo quiero ejercer alguna de estas pretensiones, no necesito ir a un proceso de conocimiento, sino que voy a un proceso monitorio. Con un requisito más. Esa pretensión tiene que tener un basamento documental. O sea, la obligación tiene que estar instrumentada en un documento, en un instrumento, y no en cualquier instrumento o documento. La ley me exige que ese instrumento, ese contrato, donde surja esa obligación que yo voy a reclamar a través de la pretensión en un proceso monitorio, tiene que estar instrumentada en un contrato, en un instrumento público, en un contrato público, en un instrumento público, o prevé en un instrumento privado reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano público. O sea, el instrumento privado simple no es suficiente para un proceso de estructura monitoria. Si no tengo contrato, menos aún podré ir a un proceso de estructura monitoria. Por eso se habla que el código ha reservado a este tipo de pretensiones y a su vez ha optado por lo que se llama un monitorio documental o documentado, porque tiene que tener basamento documental. Dejé para lo último el comentario de este último inciso, el inciso 6, que habla que como pueden tramitar bajo las reglas del proceso monitorio, el inciso 6 dice los procesos de ejecución, de conformidad con las normas que regulan estos procesos. ¿Qué ha hecho la ley procesal en Río Negro? La ley procesal de Río Negro ha creado este proceso de estructura monitoria, que vamos a ver ahora que tiene determinadas reglas muy específicas, y ha establecido también a través de este inciso que los procesos de ejecución, ejecución de sentencia, juicios ejecutivos, se les aplique las reglas del proceso monitorio, además de las que específicamente contempla el código, que regula el código para cada uno de esos procesos. Esto quiere decir que si yo quiero iniciar una ejecución de sentencia, un juicio ejecutivo, no es que voy a ir al proceso monitorio, sino que voy a ir a los trámites que regula el Código Río Negro de juicio ejecutivo y de ejecución de sentencia, pero a ese trámite se le va a aplicar la estructura del proceso monitorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inicio una demanda ejecutiva o inicio una demanda de ejecución de sentencia, el acto siguiente va a ser la sentencia en el juicio ejecutivo o la sentencia en la ejecución de sentencia, bien digo. Pero con las reglas que van a estudiar para juicio ejecutivo y ejecución de sentencia. Esta es una aclaración que necesitamos hacer porque muchas veces se confunde este inciso con decir, bueno, todas ahora las ejecuciones de sentencia o todos los juicios ejecutivos van a tramitar por las normas específicas que prevé el código con proceso de estructura monitoria. No, se les va a aplicar las reglas específicas del juicio ejecutivo, las reglas específicas de ejecución de sentencia, pero con la particularidad que se va a subsidiariamente estructurar como un monitorio. Bueno, ¿cómo es? Volvamos entonces a lo que es el trámite del proceso de estructura monitoria. Entonces tenemos una demanda fundada en aquellas pretensiones que tiene que ser, dijimos, con basamento documental. Si se dan esos presupuestos, esos requisitos que la ley exige que deben ser controlados oficiosamente por el órgano judicial o por el juez, si se dan esos requisitos, dicta la sentencia, admitiendo la pretensión ejercida. Si es la obligación de dar cosa cierta, obligando a fulano tal, al demandado, a dar la cosa cierta. Si es un desalojo, obligando al desalojo.
ordenando la división del condominio o la restitución de las cosas dadas de comodato. O sea, ya dicta la sentencia admitiendo la pretensión y estableciendo la condena, la obligación de condena establecida en esa sentencia. Es ahí en donde esa sentencia, ya adelantamos el pronunciamiento sobre la pretensión, esa sentencia tiene que ser notificada a el demandado de este tipo de procesos. Esa sentencia se notifica en el domicilio real a través del sistema de notificación por cédula. Esa notificación tiene que ir acompañada con la documentación, con la copia del escrito de la demanda y con la copia de la sentencia monitoria. Todo eso va a acompañar a la cédula de notificación que le van a ir a hacer entrega al demandado en su domicilio real. No prevé la ley aquella circunstancia tan especial de la doble concurrencia que estaba prevista para los procesos de conocimiento de traslado de la demanda. Acá ya estamos en una notificación de la sentencia. La ley contempla con una particularidad muy especial que si no se conoce el domicilio del demandado, la sentencia se va a notificar por edictos. No es tampoco una citación por edictos como la de los procesos de conocimiento, sino que es la notificación de la sentencia por edictos. Con la notificación de la sentencia se le hace saber al demandado, ya ahora condenado en el proceso monitorio, que va a dársele un plazo de 10 días para que pueda oponer o pueda ejercer, para usar correctamente los términos, oposiciones a la sentencia y a la pretensión monitoria ejercida en la demanda. Tiene entonces 10 días desde notificada la sentencia para ejercer oposiciones. Esas oposiciones tienen que ser por escrito, tienen que expresarse los argumentos de hecho y de derecho en que se funda la pretensión. Si hay prueba, debe ser acompañada la prueba documental y ofrecida a la restante en ese ejercicio de esa oposición. Y eventualmente la carga de la prueba que pesa sobre el que ejerce la oposición, no sobre el que interpuso la demanda. Van a ver que también la ley establece que el juez debe ser muy estricto en el análisis de la oposición porque permite la posibilidad que las oposiciones sean rechazadas in limines si son meramente dilatorias, carecen de sustento probatorio y se consideran que no pueden ser admisibles. Entonces, si no se dan esos presupuestos que exige la ley, la misma ley, pueden ser rechazadas in limine. En el caso que se considere que reúnen los requisitos estos de admisibilidad, se da la posibilidad de que sean sustanciadas, se le va a dar un traslado al actor de esas oposiciones ejercidas contra la sentencia monitoria. La ley no establece un plazo ni la forma en que debe darse ese traslado. Si aplicamos las reglas generales, vamos a estar que se debe dar por cédula y por el plazo genérico de 5 días. El actor tiene la carga procesal, como cualquier traslado, de contestar esas oposiciones y eventualmente ofrecer prueba vinculada a esas defensas que le han interpuesto. Van a ver que en materia de prueba, la ley a su vez es severa con la prueba que se puede ofrecer para la demostración de estas oposiciones. En principio establece una exclusión. Dice que la prueba no puede ser exclusivamente testimonial. O sea que si yo quiero defender alguna de estas posiciones solamente con testigos, va a ser inadmisible la oposición. O sea que no puede estar referida exclusivamente a prueba testimonial. Y hay una segunda limitación, esa es genérica para cualquier tipo de oposición y para cualquier tipo de pretensión de las ejercidas. Y después hay una específica para dos pretensiones que contemplan de aquellas que enumeramos entre las 5, que son con motivo las del desalojo.
van a ver que cuando se funda la pretensión en el desalojo por aquellas circunstancias y que obviamente está hecho en base a un contrato en instrumento público o privado reconocido judicialmente o con firma certificada de escribano público, se limita que la única prueba que se puede ofrecer para fundar una oposición es prueba documental, declaración de la contraria, entiéndase, prueba confesional y prueba pericial. No se admite ningún otro tipo de prueba. Está excluida la prueba testimonial, está excluida la prueba de informes. Bueno, si se ejerce una oposición, reitero, hay que sustanciarla. Hay que darle la posibilidad que conteste el actor a través de esa carga procesal que se le genera. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa después? Si fue notificada entonces la sentencia monitoria y pasaron los 10 días y no se ejercieron oposiciones, la sentencia monitoria queda firme. Esa sentencia monitoria no se puede apelar si no se ejercieron oposiciones y una vez firme pasaría a la etapa ya de cumplimiento forzoso de esa sentencia. Pero necesariamente hay que esperar los 10 días para que ello se produzca. Si existió oposición y se sustanciaron, obviamente el juez tendrá que dictar una resolución. Tendrá que dictar una resolución vinculada a esas oposiciones. ¿Qué podrá hacer el juez? Analizar las oposiciones, si considera que no tienen sustento probatorio, que la prueba que se acompañó es insuficiente, que no logra revertir la pretensión, rechazará la oposición y mantendrá la sentencia monitoria. Si es admitida alguna de esas oposiciones, obviamente que el juez tendrá que dejar sin efecto la sentencia monitoria. Ambas decisiones, la que rechazó las oposiciones o la que admitió las oposiciones y dejó sin efecto la sentencia monitoria, puede ser factible de recurso de apelación. No hay ninguna norma específica sobre recurso de apelación en este trámite. Van a ver que se le aplicarán entonces las reglas generales. Tramitará una apelación en relación con efecto suspensivo. La ley no contempla la posibilidad, a diferencia de lo que lo van a ver después ustedes en las etapas de ejecución de sentencia y juicio ejecutivo, que cuando se han rechazado las oposiciones y se interpone un recurso de apelación, la posibilidad de que el acreedor pueda dar fianza para convertir el efecto del recurso en devolutivo y que deje de ser suspensivo. Esa posibilidad en el proceso de estructura monitoria no se ha contemplado, no está prevista. Por lo tanto, siempre el recurso va a ser con efecto suspensivo y en relación. Si no se ejercieron oposiciones, recuerden que les dije que hay que esperar los 10 días. Si no se ejercieron oposiciones, la sentencia monitoria es inapelable, por lo tanto, vencidos los 10 días, se puede pasar a la etapa de ejecución forzosa. Eventualmente la ley contempla la posibilidad de que se puedan apelar las costas, dice, y honorarios impuestos en la sentencia monitoria. Pero en ese caso, para evitar que el recurso sea utilizado como una instancia de dilación del proceso de estructura monitoria, en ese caso el recurso se va a conceder en tramitación separada, se hace lo que se llama un recurso incidental, para evitar que no se pueda, evitar que se suspenda la ejecución de la sentencia. Se hace a través de un incidente de apelación. Entonces el proceso de estructura monitoria es un proceso que tiene una tramitación muy breve, muy abreviada, con etapas muy simples, con requisitos tanto
fundantes documental de la pretensión, como también requisitos exigentes para el ejercicio de alguna de las oposiciones que se quieran interponer contra la sentencia. Ustedes van a encontrar en la PEDCO un pequeño artículo que en su momento elaboré y que fue publicado sobre la explicación de los procesos de estructura monitoria que les va a facilitar para complementar la bibliografía, y también unos PowerPoint, unas filminas que se utilizaron para una charla, para una conferencia sobre el proceso de estructura monitoria, donde también les va a servir para guiarse y para estudiar en este trámite, independientemente de los que ustedes después van a ver en los procesos que van a continuar con los restantes docentes para la ejecución de sentencia y para el juicio ejecutivo. Bueno, con esto terminaríamos los puntos que iban a ser así, que fueron asignados para el desarrollo de esta primera parte de la bolilla de procesos de ejecución.